Así como mencionamos que la historia del pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, el cual está situado a punto de entrar a la tierra prometida, es un paralelo al pueblo de Dios que vive en el tiempo final, es decir, usted y yo, y que estamos a punto de entrar a la Canaán celestial. Vamos a encontrar elementos que aparecen en Deuteronomio y que también aparecen en la historia de la iglesia cristiana en el tiempo final, como por ejemplo un pacto, un juramento, el pacto de Dios y la respuesta que el pueblo tiene que dar ante esta maravillosa invitación de parte de Dios. Allá, en el desierto, antes de entrar a la tierra que fluye leche y miel, Dios ratifica el pacto, Dios repite las palabras que fueron anunciadas allá en el monte Sinaí. Y el pueblo se compromete y responde: Dios será nuestro Dios, Él guiará nuestro camino. Una respuesta de amor y fidelidad. ¿Qué ocurrirá para nosotros hoy en el tiempo final? ¿Está el pacto perpetuo de Dios aún vigente para nosotros? Por supuesto que sí. Y así también tenemos una respuesta y una misión, una función que el remanente tiene para cumplir en el tiempo final. Por lo tanto, en el tercer capítulo de Lecciones de la Biblia, estudiando el Evangelio a través del libro de Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta esta maravillosa cohesión entre el pacto y el Evangelio eterno de Dios. Te invito entonces a que te quedes en Lecciones de la Biblia. Esta semana, el pacto perpetuo. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis, capítulo 17, versículo 7. Y ya estamos dando inicio a un tercer capítulo de Lecciones de la Biblia en esta temporada, hablando acerca del libro de Deuteronomio. Muchas gracias por su fiel compañía semana tras semana. Usted que nos sintoniza, muchas gracias. Y tal vez, si usted está por primera vez, bueno, te invito a que estés siempre sintonizando TV Nuevo Tiempo con la linda programación que tiene para ti. Y por supuesto, puedes también revisar nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales. Te puedes suscribir y estar atento a la emisión de cada capítulo. Lo puedes compartir, revisar, etc. Así que, Pastor Óscar, bienvenido. Nuevamente tenemos un nuevo desafío con esta linda temática del Evangelio en el libro de Deuteronomio. Así es. Y hablar del Evangelio y aspectos del Evangelio, que es importante resaltar. Así que bienvenidos todos. Y siempre con esta idea de que lo que ocurre allá en Deuteronomio también es perfectamente aplicable para nuestra vida hoy, como individuos, como familia, como iglesia, como pueblo de Dios en el tiempo crucial que estamos viviendo. Así es. Un evangelio que debemos aplicarlo y hacerlo verdad presente. Porque como decíamos antes, el evangelio tiene sus momentos de verdad presente. Así Y que es. nosotros podamos reconocer cuál es la importancia del evangelio ahora. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí ahora? Eso sería bueno rescatar. Así es. Y por supuesto, junto con agradecer, saludar a nuestros amigos que nos sintonizan, vamos a enviar un especial saludo a nuestros amigos de Centroamérica. Nos han escrito desde Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica, desde Honduras, República Dominicana. Por supuesto, a cada uno de ustedes, escríbanos desde dónde nos sintonizan, o si usted es
de Centroamérica, pero está viviendo en alguna otra latitud, alguna otra región de nuestro vasto mundo, también escríbanos. Tenemos muchos amigos latinoamericanos que nos sintonizan desde Italia, desde los Estados Unidos, diferentes lugares. Por supuesto, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Vamos entonces a orar, a pedirle a Dios, pastor, que nos guíe, nos ayude al momento de abrir la palabra de Dios. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque al momento de abrir tu palabra contamos con la presencia del Santo Espíritu, el cual nos ayudará a comprender, a entender estas verdades maravillosas, pero también a poner en práctica para poder tomar decisiones, especialmente de vida eterna y como señal de fidelidad a Cristo Jesús. Acompáñanos, bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor, cuando vamos al texto maravilloso de Apocalipsis capítulo 14, verso 6, nos encontramos con este mensaje, ¿no? Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno tiene que ver con el pacto eterno. ¿Cuáles son los puntos en común? ¿Qué tiene que ver el uno del otro y cómo se van aplicando en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis? El Evangelio es eterno y por ende el pacto que Dios hace es un pacto eterno. Si nosotros vamos, por ejemplo, allí al libro de Tito, si tú me ayudas a leer allí en el libro de Tito, capítulo 1, verso 2. Allí nos habla de cierto aspecto del Evangelio, cuando fue engendrado, por decir así, este Evangelio. Tito capítulo 1, verso 2. ¿Sí? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Antes del principio de los siglos, cuando fue creada nuestra tierra, fue creado el hombre y todo lo que habita en la tierra, para nosotros comienza el tiempo. Antes no había tiempo para nosotros, ni siquiera existíamos. Entonces, dice que el Señor hizo un pacto eterno de vida eterna para esa creación que Él iba a hacer. Así que el Evangelio es eterno en ese sentido, que es antes de nosotros, antes de la creación de nuestro mundo, y se proyecta más allá de nuestra vida actual. Nuestra vida actual, ¿cuál es? Una vida de pecado. El pecado tuvo un comienzo, pero ese pecado debe ser eliminado. Una vez que sea eliminado de acuerdo al plan de salvación, el Evangelio permanece. ¿En qué sentido permanece? En que vamos a quedar con vida eterna para siempre, pero sin pecado. El pecado será un espacio de tiempo en la eternidad, un problema que se suscitó, pero Dios va a solucionar eso y va a volver a la eternidad para continuar en ese estado de vida. Por eso el Señor nos promete vida eterna. No es lo mismo, ¿no? Pacto y evangelio eterno. El Evangelio es el contenido de cómo podemos ser salvos. Eso es, por decir así, la sustancia de esto. Ahora, esto el Señor lo toma, este plan de Dios lo toma, lo trae al hombre y lo ofrece al hombre. Ahí lo convierte en pacto. La forma. La forma de entregar el Evangelio. Porque el Evangelio fue estructurado antes de que existiera tierra, de que existiésemos nosotros. Y eso lo toma ese Evangelio, ese plan de salvación, y ahora lo ofrece al hombre y lo convierte en pacto. Es la forma de entregar el Evangelio. ¿Por qué nos detenemos en esta lección a hablar del pacto? Porque cuando el pueblo de Dios está a punto de recibir la promesa, literalmente es una promesa del pacto. Y ellos de alguna forma tenían que estar conscientes
de que el recibir la tierra prometida era resultado no de sus esfuerzos, no de lo bien que lo habían hecho, lo fiel que habían sido, sino que era el resultado de una promesa directa que Dios había hecho, en este caso a partir de Abraham. Claro, y antes de entregar esta promesa a Abraham, nosotros sabemos que también allí en Génesis 3:15 se le entrega a Adán y Eva en forma muy sucinta, pero allí también estaba el pacto que Dios hace y le entrega la promesa. La promesa de la simiente, como bien decíamos antes, y que en realidad que la simiente es el centro del Evangelio. Así que en realidad el Evangelio es eterno y el pacto que Dios hace con el hombre lo llama eterno porque procede del Evangelio eterno y lo convierte en pacto eterno. Además, que las consecuencias del pacto eterno son eternas, porque tenemos vida eterna. Correcto. ¿Qué hubiese pasado, pastor, si Israel, cuando llega a los bordes de la tierra prometida, no tiene claro el concepto de pacto, si Dios a través de Moisés no le vuelve a mencionar todo lo que la estructura de pacto, ¿no? El lenguaje de la estructura de pacto? ¿Qué hubiese pasado si son meras instrucciones? ¿Qué cree usted que hubiese pasado? Habría fracasado totalmente, porque aquí, por ejemplo, en primer lugar, Moisés tenía claro en qué consistía el pacto. Por eso que él se entregó íntegramente a este pacto, a tal punto que hizo una sociedad con Dios, podía conversar con Dios cara a cara, ¿no? Entre comillas, cara a cara, pero él le tomó el sentido profundo que tiene este pacto. Para él, hacer un pacto con el Eterno era muy importante. Tal vez para Abraham haber hecho un pacto con otro ser humano habría sido importante, él lo habría tomado en serio igual. Pero ahora él aquí está haciendo un pacto, está recibiendo, no haciendo Moisés un pacto con Dios, sino recibiendo el pacto de Dios. Y para él eso era muy, muy importante. No así el pueblo. El pueblo fue más débil en comprender el pacto, en asimilar el pacto y darle la importancia debida a este pacto. Claro, ellos ligeramente dijeron, todo lo que Jehová nos ha dicho, haremos. Pero lo hablaban Muy bonito. muy bonito y muy rápido, sin haberlo internalizado, sin haberlo estructurado, haber cimentado aquello y haberle tomado el peso lo que significaba esto. Pero Moisés sí lo hizo. Ya vamos a ver, tal vez en el siguiente bloque, cuál fue la respuesta del pueblo ahora en este contexto, ¿no? de a puertas de la tierra prometida. Y aunque el pueblo prometa, siempre nosotros, me tomo de las palabras, ¿no? Ahí en Éxodo 24, cuando dice, todo lo que el Señor ha hecho o ha pedido, eso haremos. ¿Cómo lidiar con la buena intención del ser humano versus la tendencia que tenemos? De queremos hacer lo bueno, pero muchas veces nuestra tendencia nos lleva por todo lo contrario, a hacer lo malo. Sí, y aquí actúa la misericordia de Dios. Porque Dios sabe con quién ha hecho el pacto, con seres humanos débiles, seres humanos caídos, en donde fácilmente flaqueamos. Y ahí se muestra la misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios exige algo que es un poquito difícil? Hacer la voluntad de Dios para seres pecadores, eso es casi imposible. Pero ¿cómo lo hace Dios? Le muestra su amor, lo llena de misericordia, le hace promesa, le pone bendiciones. Pero hay algo que está por sobre todo eso, y es su Espíritu. El Espíritu Santo es quien fortalece al hombre pecador para tener la capacidad de obedecer a Dios, de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Si no es por el Espíritu de Dios
el Espíritu Santo, el hombre no tendría esa capacidad. Y no solo el Espíritu de Dios actúa en este tiempo, el Espíritu de Dios ha actuado toda la vida. Pastor, fíjese que el verso 5 del capítulo 9 de Deuteronomio dice, no por tu justicia, ¿no? Lo que usted está mencionando, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Lo que usted mencionaba, ¿no? El recibir las bendiciones del pacto no depende de nosotros. Es un acto divino de amor, de misericordia. Aquí dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón, sino porque Dios lo juró antes, ¿no? A los antepasados, ya sea Abraham, Isaac y Jacob. Y es para confirmar la palabra. Qué importante es, cuando estamos ahora conversando acerca del Evangelio y el pacto, que el cristiano conozca todo en relación al pacto, porque eso nos garantiza que la palabra de Dios se está cumpliendo, que es la confirmación de todo lo que el Señor ha jurado en aquellos que estamos en el nuevo pacto con Cristo Jesús. Claro. Y esto es increíble porque el Señor hace un pacto eterno con Israel. Pero ahora deja el Señor a Israel, le saca la misión que le había encomendado y se la entrega a los gentiles. Pero ¿y dónde queda el pacto eterno? Es decir, el Señor continúa en el sentido eterno en su plan. Hace un traspaso. No desecha a Israel, sino que le traspasa la misión a los gentiles. Pero el sentido del pacto continúa. Por ejemplo, en el santuario israelita, en el santuario hebreo, nosotros, por ejemplo, tenemos allí que habían cosas que el Señor las designa como perpetuas. El tamid hebreo, el aceite en la lámpara debía ser perpetuo, olam, para siempre, tamid, continuamente, el pan sobre la mesa, perpetuo, eternamente, el incienso, eternamente. Es decir, este compromiso que Dios hizo con el hombre no lo hizo solo con Israel, no solo con Abraham, no solo con Adán, sino que con sus hijos a través de la historia. Entonces, ese concepto eterno, por ejemplo, en el pan, continúa en Cristo como el pacto eterno. El aceite de la lámpara en el santuario tenía el sentido eterno, sí, porque continúa en el Espíritu Santo. Ese mismo pacto que Dios hizo con los israelitas en el santuario con distintos símbolos, continúa ahora con nosotros como pacto eterno. Ahora sí, con la realidad, con el Espíritu Santo, con Cristo, con la misericordia de Dios y con todo el plan de Dios. Sigue siendo eterno. No importa que haya cambiado de los judíos a los gentiles, sigue siendo eterno. Acá dice que Jehová juró a Abraham, Isaac y Jacob. Y hay una figura bien interesante en Apocalipsis, que hay un juramento también y que nos compete a nosotros. Vamos a hacer un alto, nosotros ya regresamos y vamos a ver cómo este pacto eterno también involucra al cristiano del día de hoy y especialmente con un juramento, con el mismo formato de pacto que el Señor hace en Apocalipsis para nuestros días. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso a nuestro segundo bloque de este capítulo, en donde estamos hablando la importancia del pacto eterno de Dios junto con el Evangelio eterno, de qué forma esto también se ve reflejado allí en Deuteronomio. Bueno, pastor, dejamos una pregunta ahí pendiente, pero antes, tal vez, en Deuteronomio
cuando hablamos del pacto, de la elección divina, encontramos textos que dicen, el capítulo 6, capítulo 7, cuando el Señor elige al pueblo o les dice, ¿no? Eh, ustedes fueron elegidos no por ser los mejores. Cuida de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿no? Sino que fue una elección por amor. Sí, allí en Deuteronomio 9:5 Ujú. también está confirmando ese, Correcto. ese aspecto. Luego le dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová, pero que esta santidad viene de Dios. No es que el pueblo tenía algo inherente en ellos. No obstante, a través de la historia, el pueblo se sintió exclusivo, el pueblo se sintió que ellos eran los elegidos. Lo podemos ver especialmente también en los tiempos de Jesús, en los tiempos del apóstol Pablo, cómo los judíos creían que eran un pueblo exclusivo de Dios y que el que no era judío, el que no estaba circuncidado, no podía alcanzar los privilegios que Dios le daba supuestamente a la nación elegida. Ese es un riesgo en el ser humano cuando pensamos que somos los únicos, los exclusivos, los elegidos de Dios, ¿no? Sí, yo creo que Dios, bueno, de hecho, Dios es muy sabio en hacer las cosas. Porque alguien decía, bueno, ¿y por qué Dios permitió que la descendencia de Abraham se fuera a Egipto y estuviera esclavo 400 años? ¿Por qué no los tomó allí mismo con Abraham sin mandarlo esclavo y forma un pueblo, pero no hacerlo sufrir allí como esclavos? Bueno, Dios tiene sus planes. Yo veo que allí Dios quería que el hombre se deshiciera de todas sus posibilidades que tenía y llegara a ser un esclavo, a no tener nada. Es decir, de allí yo te saco para que no te gloríes. Es similar lo que ocurre con Moisés, ¿no? Después de haber pasado su primera parte de su vida en Egipto, en puestos privilegiados o en lugares privilegiados, después tiene que estar en el desierto, viviendo una vida completamente distinta a la que tenía, y de ahí el Señor lo llama, ¿no? Desprendiéndose de lo humano, de esas capacidades que a veces nos hacen tornarnos un poquito orgullosos, Autosuficiente. autosuficientes. Ujú. Porque Dios pudo haber dicho, bueno, los griegos son inteligentes, me interesan, los voy a tomar para trabajar con ellos. O pudo haber dicho, los persas Son también, fuertes, claro. también son fuertes, ellos son inteligentes, son religiosos, yo los voy a tomar a ellos. No, tomó un pueblo esclavo, siervo. Y por eso que aquí en Deuteronomio 9:5 dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra. Entonces, aquí Israel debía reconocer algo, sus inicios, de dónde lo toma el Señor. Lo que ellos son es por gracia de Dios. Lo que ellos llegan a ser es por misericordia de Dios. Ahora, ese problema que después tuvieron los judíos de creerse los elegidos y los superiores a todos y los engreídos del Señor, el Señor después los deja, traspasa a los gentiles la misión del Evangelio, pero a los gentiles les advierte algo. Y allí en Romanos, capítulo 11, Romanos el capítulo 11, versículo 5, si tú me ayudas a leer allí, Sí, claro. Romanos 11:5, Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. así es. De entre los judíos, dice que siempre hubo un remanente. En el pueblo de Dios de todos los tiempos, siempre hay un remanente fiel, porque el pueblo de Israel muchas veces apostató. Pero dice que ese remanente siempre queda por gracia. Cual sea la época, el remanente que es fiel a Dios siempre es por gracia, por gracia. Pero ahora mira lo que dice el verso
30 y 31 dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Le está hablando a los gentiles. Erais desobedientes. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, ni los judíos eran obedientes, ni los gentiles. Ambos desobedientes. Dios tuvo misericordia con los judíos desobedientes. Bueno, ahora no creas que porque te tomé a ti, a los gentiles, tú eres obediente. No, tú también eras desobediente. La misericordia de Dios te hizo obediente. Pero yo te tomo a ti, no por obediente. Eras desobediente. Pero mira lo que dice el verso 31. Así también, estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ambos. Misericordia. No es que están desechados los judíos. No están desechados. Ellos siguen formando parte del plan de Dios en esta misión que el Señor tiene, solo que ahora se la entrega a los gentiles y los judíos pueden ser parte de ella. Sí, no hay problema. Ambos desobedientes, el Señor quiere tornarlos obedientes. Y ahí está ahí está el énfasis, ¿no? Para que por la misericordia concedida a vosotros. O sea, no es un tema meritorio, que ustedes son mejores. Sigue el énfasis de que la elección es completamente divina y es por misericordia, no por atributos o capacidades que inherentemente pueda tener el pueblo, o en este caso incluso aplicado al remanente. Así es. Como Israel debió pensar que ellos fueron esclavos, no tenían grandes cosas, ni tenían gran conocimiento, pero el Señor los toma para demostrar que el Señor lo otorga por gracia, no por virtud, no por conocimiento, no por capacidad intelectual. Por eso que el Señor no se interesó en ninguna otra nación, pudo haber sido los egipcios. Gran conocimiento tuvieron los egipcios, los griegos, los babilónicos. No, el Señor tomó a un grupo de esclavos, porque el Señor quiere mostrar su evangelio, su gracia, entregarnos fe y mostrar su misericordia. Pastor, ¿y si el remanente es elegido por gracia divina? Hoy en día el remanente de Dios puede correr el mismo riesgo de ser autosuficiente, de ser exclusivista, de tal vez, no por creencia, pero sí por actitud, muchas veces sentirse mejor que otros. Sí, claro que sí. Y está allí expresado en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la Odisea, que la Odisea representa al último pueblo de Dios sobre la tierra. Y Dios le dice, mira, ten cuidado, porque tú dices que eres rico y eres pobre. Tú dices que estás bien vestido, ¿no? Estás desnudo. Tú dices que puedes tener, mucha riqueza y no es así. Yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro para que seas rico, vestidura blanca. Así que ten cuidado, porque si tú eres tibio yo te puedo vomitar. Es decir, ser tibio significa aprovechar la misericordia de Dios, pero sentirse orgulloso de sus actitudes. No, el Señor dice, prefiero que seas frío, porque si eres frío, si tú eres considerado nada, yo te tomo. Y si eres caliente, en el sentido de ferviente, bien, mejor todavía, porque yo te tomo y te puedo utilizar fácilmente. Pero navegar entre dos aguas no sirve. Interesante cómo estos conceptos de pacto nos llevan también a evaluar cuál es nuestra situación. Pastor, cuando volvemos a la idea del pacto, cuando Noé sale del arca con su familia, hay una declaración acompañada con una señal, una declaración de parte de Dios, una respuesta humana a través de un sacrificio, un altar. Después vemos el caso de Abraham, cuando en torno a un altar hay un pacto también ahí en Génesis capítulo 15, a lo cual leíamos en Deuteronomio que el Señor dice, estas palabras yo las juré.
Es decir, en un pacto hay juramento. No como el que tal vez el ser humano hace, ¿no? Ya mencionábamos, sí, Señor, todo eso haremos. Y pasan pocos días y el pueblo está haciendo todo lo contrario. Claro. ¿Cuán importante es el juramento de Dios como garantía? Y quiero ir a Apocalipsis capítulo 10, verso 5, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Dicho de paso, este ángel, dice el verso 2, tenía en su mano un librito abierto. Tiene un libro abierto, levanta su mano y dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo ya no sería más. Pastor, vemos que en el Antiguo Testamento, cuando está el contexto del pacto, hay juramentos de parte de Dios. ¿Tiene que ver con el pacto, con el nuevo pacto, el juramento que hace el ángel con el librito en Apocalipsis capítulo 10? Sí, claro que sí. Esto del juramento, eh, cuando hay juramento, se tienen generalmente testigos. En el libro de Deuteronomio, el Señor allí renueva el pacto con Israel y Él dice, convoco a los cielos y a la tierra como testigos. Cielo, tierra como testigos. Bueno, entre la ley judía, más bien dada por Dios, nunca debía en un juicio haber un solo testigo, mínimo 2. Y aquí el Señor convoca al cielo y a la tierra. Bueno, pero el cielo y la tierra no piensan. Bueno, pero todos los habitantes del cielo sí, y todos los habitantes de la tierra también piensan. Él convoca a multitud de testigos, por decir así, cielo y tierra. Y ahora acá también el Señor dice, este ángel pone un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, como diciendo, pongan atención todos, mi juramento. Y hace un juramento en base a las obras de Dios. En base a aquel que creó el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Voy a hacer un juramento. Y jura por su pueblo. Y el juramento es que el tiempo no sería más. Es decir, la misericordia de Dios la quiero manifestar. Pero la misericordia de Dios también tiene un plazo. El tiempo no será más. Y allí nosotros tenemos que ir viendo las verdades presentes. Cómo las verdades presentes van teniendo sus etapas. Empieza una etapa, termina, comienza otra, y ahora estamos en la etapa final. En la etapa de este juramento. En este juramento que tiene que ver con el Dios creador. Y ese Dios creador, si nosotros avanzamos un poquito más, aquí en Apocalipsis 14, cuando aparece el Evangelio eterno, que tiene que ver con el juramento y con el pacto eterno, dice, temed a Dios y dale gloria, y adorar al que hizo los cielos y la tierra. Claro, ahí está el concepto creador. Concepto de creador. Capítulo 10, el juramento con el creador de cielo y tierra, con el Evangelio de Apocalipsis 14, creador de cielo y tierra. Hay una urgencia, por lo tanto, algo importantísimo. Por eso que el ángel jura en el tiempo del fin por este aspecto del Evangelio. Porque decíamos, el Evangelio se manifiesta con distintos aspectos en verdades presentes a través del tiempo. ¿Por qué este aspecto de verdad presente, creador de cielo y tierra? Porque hoy en día prevalece la evolución. Correcto, lo que se está cuestionando, ¿no? Claro, así es. Entonces aquí nosotros, el juramento es de Dios. Dios no falla. Dios no necesita juramento de hombre. Allí los israelitas cuando trataron de jurar, diciendo, todo lo que Jehová ha dicho haremos, Dios sabe que el hombre no cumple. Interesante, ¿no? Porque aquí tenemos mucho. Este ángel, el del capítulo 14, el que predica el Evangelio eterno, está representando al remanente. Esta relación está basada en un pacto. El Señor es la garantía, Él es el que hace el juramento.
Por lo tanto, vemos cómo todo el Apocalipsis muestra el papel y el rol del cristiano fiel en el tiempo final, basado también en la experiencia que encontramos en el pueblo de Dios previo a la entrada a la tierra prometida. Por lo tanto, estamos viendo esto realmente maravilloso, esta relación entre pacto y evangelio. Vamos a hacer un alto y al regresar vamos a ver también las aplicaciones de a qué nos llama a nosotros este hermoso tema. Ya regresamos. Hola, quisiera preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el Señor? ¿Sabías que al leer su palabra te comunicas con Él? Cada día el Señor te está llamando para entablar una conversación íntima y cercana con Él. En las Sagradas Escrituras ha dejado indicaciones precisas para que sepas la manera correcta de llegar a Él. Descubre más solicitando la guía de estudio La Biblia Habla. Escríbenos a los números que aparecen en pantalla y la enviaremos totalmente gratis hasta tu hogar. Te estaremos esperando. Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque hablando acerca del pacto perpetuo de Dios, pero relacionándolo con el Evangelio, relacionándolo especialmente también con el libro de Deuteronomio. Y en el capítulo 5 queremos invitarle para que usted ahí con su Biblia también pueda acompañarnos. Pastor Oscar dice, llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, dicho de paso, entre paréntesis, ¿no? Esa frase muy especial y más adelante en el próximo capítulo lo vamos a estar analizando, ¿no? Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Pastor, la primera pregunta. Aquí parece que hay una contradicción aparentemente, ¿no? Porque estamos hablando de que el pacto de Dios es eterno, el pacto que se hizo allá con Adán y Eva, Génesis 3:15, un pacto más rudimentario. La primera palabra pacto aparece ahí con Noé, después con Abraham, con Isaac, con Jacob, etc., con Moisés en el Sinaí. Pero resulta que ahora en el monte Horeb se dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Pregunto, entonces este es otro pacto, es distinto, es el mismo. ¿Por qué Moisés les dice que ahora es otro pacto, no como el que se hizo antes? No, es el mismo pacto. Y esto es lo interesante del Evangelio y del pacto. Que, a ver, el Evangelio es eterno, así dice Apocalipsis 14, permanece en el tiempo. ¿Por qué? Porque los principios que rigen el Evangelio son eternos, los principios de Dios. Y los principios de Dios están mayormente manifestados en este pacto en los mandamientos. Y esos son principios eternos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, estos principios que contienen la ley de Dios, representan su carácter. Y el carácter de Dios es eterno. Porque las características de Dios son Dios santo, perfecto, sin pecado, omnipotente, en fin, bueno, bondadoso, misericordioso. Y el apóstol Pablo dice que la ley es justa, santa, buena, es decir, las mismas características de Dios porque reflejan el carácter de Dios. Si la ley de Dios salió de la mente de Dios, es porque tiene la voluntad de Dios. Por eso que Cristo enfatizó, yo no me intereso, dice Jesús allí en Mateo, que ustedes hagan milagros, que sanen enfermos, que echen fuera demonios, sino más bien que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que los mandamientos
aquí pasan a ser la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios tiene principios y esos principios son eternos. Y eso trasciende o en forma transversal a través de la historia, en el tiempo, el Evangelio. Así que cuando hablamos de que Dios está haciendo un nuevo pacto con Israel, para ellos es como si fuera nuevo, porque Dios lo renueva. Y eso es algo bonito del Evangelio, porque Jesús les dijo a sus discípulos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Amar no era nuevo, pero se hace nuevo Para ellos, en para ese ellos, momento. al practicarlo. Ujú. Este pacto, Dios lo había hecho con su antepasado, pero no tenía validez para ellos. Lo importante es hacer el pacto con ellos ahora. Lo mismo para cada pecador. Para mí, ¿puede ser algo nuevo? Claro, si yo lo hago nuevo cada día, si yo renuevo mi pacto con el Señor cada día, viene a ser nuevo. En ese sentido nuevo, en que el Señor renueva. Y esto tiene también una ejemplificación en los acontecimientos que nos rodean. Por ejemplo, el sol sale cada día. El sol es nuevo cada día para nosotros. Las misericordias de Dios son nuevas cada día para nosotros. La luna también anuncia sus fases mensualmente. Es decir, cada mes que sale una luna nueva, el Señor me dice: mira, yo hago nueva todas las cosas, te lo recuerdo con la luna. Cuando aparece un nuevo año, el Señor cada año me dice: mira, yo puedo renovar cada año mi misericordia. Así como el Señor quiere renovar cada día, cada mes, cada semana, en el sábado, renovar cada sábado el pacto con Dios, así también Dios quiere hacer que yo haga nuevo cada vez mi pacto con Dios y el pacto de Dios conmigo. Y eso se hace tomando compromisos, ¿no? Tomando aquellas decisiones de fidelidad. Y, y tal vez cuando Moisés dice eh, que había hecho el Señor un pacto con sus padres, pero ahora no con ellos, sino con nosotros, está de alguna forma diciendo que el compromiso que tuvo Abraham para con Dios no me sirve a mí ahora porque tengo que yo tomar un compromiso, mi compromiso personal. Es decir, esta generación que estaba allí ahora en la frontera de la tierra prometida, no le servía el compromiso que habían tenido, por ejemplo, a los pies del monte Sinaí. Y el capítulo 4, verso 13 dice de Deuteronomio: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. Y cuando vemos el capítulo 5, se vuelven a leer los 10 mandamientos. Es decir, dice, su pacto es el pacto de Dios. No cambia en propósito. Pero los que cambian son los que estuvieron en el monte Sinaí. Y los que están ahora al borde de la tierra prometida no son mayoritariamente los mismos. Por lo tanto, el compromiso que tienen que tomar no les sirve el compromiso que tomó el pueblo en el Sinaí, sino que ahora tienen que ellos tomar sus propias decisiones de fidelidad. A eso entonces, y se refuerza con la frase que dice: todos los que estamos aquí hoy vivos, dice, porque los otros habían muerto. Entonces Claro. es un pacto a los que estamos aquí, bajo esta circunstancia. Es distinta la situación. Los otros estaban recién saliendo de Egipto. Nosotros estamos a punto de entrar a tierra prometida. Entonces, pero lo que no cambia es el pacto de Dios. Lo que cambian pueden cambiar las circunstancias y independiente de eso, la respuesta del ser humano tiene que ser siempre la Y misma. los énfasis, por ejemplo, aquí en el capítulo 5 de Deuteronomio, si nosotros leemos el verso 7, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Allí se está reforzando el monoteísmo. Otro ejemplo, en el verso 8, dice: no te harás imagen ni escultura, ni cosa que está arriba en los cielos, abajo en la tierra. Es decir, se está previniendo la idolatría.
Y el último ejemplo, verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, brazo extendido, para lo cual Jehová te ha mandado que guardes el día de reposo. Es decir, se enfatiza allí la salvación gratuita, por gracia. Entonces, al guardar el sábado, dice aquí, estamos recordando la salvación gratuita por gracia. Y a Dios como Redentor. Y a Dios como Redentor. Entonces, si nos damos cuenta, en ese momento había una verdad presente, fuerte, que era el monoteísmo, porque había mucha idolatría, y el sábado como verdad presente. En el tiempo del fin, tenemos el Evangelio eterno también con verdades presentes. Capítulo 14 de Apocalipsis, ¿no es cierto? Dice allí que debemos adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Verdad presente, adorar al Creador. ¿Por qué? Porque ha surgido una nueva teoría que dice que las cosas se hicieron por sí solas, con el Big Bang o con esta gran explosión o a través de un pequeño germen que comenzó a evolucionar hasta que llegó el hombre. No es así. Hay un Dios creador. La verdad presente es exaltar, resaltar al Dios creador. ¿Cómo lo podemos hacer? También con el sábado, un principio eterno. Al guardar el sábado, recordamos al Dios creador y recordamos la salvación por gracia. No obstante, la historia nos muestra y nos enseña cuál debiera ser también nuestra relación con Dios. Veíamos tiempo atrás ahí en Éxodo 19 que el Señor le dice especial tesoro, ¿no? Segulá, un tesoro que se lleva, que se porta. Estás conmigo, cerquita mío. En Apocalipsis vemos a Cristo paseándose en medio de los candelabros, pero portando en su mano las estrellas. Esa cercanía, estoy contigo y estás siendo sostenido por mí. Algo tan presente hoy en día en la relación de pacto. Incluso de especial tesoro, también el Señor nos llama hijos, ¿no? Aparece en el Antiguo Testamento, aparece en Deuteronomio, y qué decir de las cartas de Juan, cuando dice que nosotros somos llamados hijos de Dios. Cuán importante es no solo ver esto macro, el Evangelio, el pacto, sino cuando vamos a la relación personal con Dios, de que debe ser una relación padre-hijo, que yo creo que es lo mejor que el Señor ha ido ejemplificando para lo que Él quiere ser con cada uno de nosotros, un padre. Sí, y además de eso, esa relación padre-hijo y esa comunicación individual o esa entrega individual, allí hay algunos principios que destacar. Por ejemplo, cuando recién leíamos, Jehová está haciendo un pacto con ustedes aquí, ahora, con ustedes que están vivos. Los muertos ya están muertos, ya hicieron su pacto con Dios. Allí hay un principio de la salvación individual. El principio de la salvación individual. Si yo acepto a Cristo como mi Salvador, no le sirve a mi hijo. Influye, sí. Puede tener una repercusión, pero mi salvación no le sirve al que está al lado, ni a mi hijo. La salvación es individual. Aquí hay un respeto también por el libre albedrío. Es decir, no porque yo decidí, entonces el Señor dice, ya, toda tu familia entonces están obligados a ser salvos, porque el papá decidió. Los hijos también tienen que entrar obligadamente. No, aquí Dios respeta el libre albedrío. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, cada uno responde por su pecado, cada uno responde por su salvación. Dios está presto a entregar la salvación, la misericordia, entregar todos los elementos y virtudes que tiene el Evangelio, pero el Señor respetando los principios del Evangelio. Así es. En el capítulo 26 de Deuteronomio, pastor, nosotros nos encontramos con la respuesta esperada, ¿no? Recuerda cuando estuvimos hablando del pacto en temporadas pasadas, siempre mencionábamos la respuesta del ser humano una vez apreciando y vislumbrando todo lo que Dios dispone en su pacto.
Dice el capítulo 26, verso 16, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ya? Se mezcla mucho esto de que es una orden, pero es voluntariosa, de corazón. Muchas veces alguien puede obedecer una instrucción y lo hace sin ganas, a regañadientes, diciendo cosas para adentro, ¿no? Especialmente de repente uno se acuerda cuando era adolescente, ¿no? La mamá, el papá, haz esto. Y uno no lo quería hacer y estaba ahí, ¿no? Y aquí el Señor dice, cuida de hacer las cosas que Jehová te manda, pero hazlas de corazón con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Qué extraordinaria conclusión para lo que era el resultado del pacto, ¿no? El pueblo reconociendo y declarando, Él es nuestro único Dios. Y Dios declarando, ustedes son mi especial pueblo. Yo declaro hoy y te exaltaré y te engrandeceré para honra y gloria mía y serás un pueblo santo. Qué extraordinario, pastor. Demasiado extraordinario, y además que Dios tiene un deseo profundo para ellos. Y el deseo profundo era que fueran santos. Bueno, hoy en día también Dios tiene un deseo para nosotros. No solo que seamos sus hijos, sino también que seamos santos. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos apartados para Él, que lo elijamos a Él, porque cuando elegimos a Dios, Cristo pone su gracia, su justicia, su misericordia en nosotros y nos convierte en sus tesoros especiales. Ese es el deseo profundo de Dios, pero tú eres libre. Cada uno de nosotros somos libres. Yo soy libre, si acepto o no acepto. Yo personalmente he decidido ser hijo de Dios y aceptar libremente la oferta de Dios, la misericordia, su salvación. Pero yo te exhorto a ti que tú también hagas lo mismo, porque es bueno, tendrás vida eterna. El Señor te ofrece salvación gratuita. Está en ti, que tú decidas. Y para eso yo quiero orar por ti también, para que tú puedas tomar una linda decisión en esta oportunidad. Con la ayuda de Dios, tú sí lo puedes lograr, porque Dios tiene el Espíritu Santo para ponerlo en ti. Quiero que oremos juntos. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, te rogamos que tú envíes por misericordia, por gracia, tu Santo Espíritu sobre cada alma que está presta a escuchar tu voz. Queremos, Señor, que tú le bendigas, que lo salves y que esa persona pueda entregar su corazón a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Nos reencontramos ya en el próximo capítulo, ya el cuarto, el próximo, ¿no? Amén. Gracias también por esta nueva invitación. Así es. Y por supuesto a ustedes también, muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Nos reencontramos en el siguiente capítulo, pero usted siga en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.